con nosotros en este tiempo, en todo tiempo. Gracias por tu amor tan grande en la cruz. Gracias porque has sido fiel, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, porque nos diste vida, Señor, para que no descendiéramos a la sepultura, porque nos libraste de la muerte eterna y proveíste tu gracia maravillosa para con nosotros, ese amor invaluable en la cruz del Calvario, donde nos diste todas las cosas. Proveíste tu justicia para nosotros, sustituiste en ese sacrificio lo que nosotros teníamos que pagar, tú lo pagaste, y estamos agradecidos contigo en esta mañana, Señor, por eso. Gracias por la vida, por la sanidad de nuestros cuerpos, por la larga vida sobre la tierra, por la eternidad que pusiste en nuestro interior, Señor, por haber venido a habitar tú en nosotros, Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Te honramos en esta mañana y te adoramos y queremos aprender y conocer más acerca de ti, Señor, de tu maravilloso evangelio, ese evangelio eterno que estaba ya hecho y determinado de antes de la fundación del mundo, antes del principio de los tiempos, Señor, en el nombre de Jesús. Y venimos a conocer más estas verdades eternas, y ese es tu Espíritu Santo, el que nos revele. En el nombre de Jesús declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo y entender tu palabra. En el nombre de Jesús, que sea revelada a nosotros, en el nombre de Jesús, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya en la cruz, a la obediencia a tu palabra, y derribamos todo argumento mental que se levante o sea levantado contra el conocimiento pleno tuyo, Señor, contra el conocimiento pleno de este maravilloso pacto eterno y manifestado hace aproximadamente 2000 años, en el nombre de Jesús. Queremos conocer estas verdades eternas, Señor, revélanos ahora. Espíritu Santo, eres tú el que glorifica a Jesús, eres tú el que nos enseña, eres tú el que nos ayuda, eres tú el guía, el maestro, eres tú el maravilloso amor de Dios depositado en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos, los que estamos acá reunidos. Estamos transmitiendo directamente desde Jalisco, México, para cada persona que nos ve a través de estos distintos medios, como es Facebook, y también de manera diferida en YouTube, ¿ok? Ya estamos transmitiendo directamente desde Jalisco, México. No veo la transmisión. Ok, entonces estamos ya transmitiendo a través de la página Fe por Guadalajara, así como Palabra Fe y Gracia Jalisco, el Ministerio Palabra Fe y Gracia Jalisco. Para cada persona que nos ve de las distintas ciudades, países o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, también de cualquier otro continente, del continente europeo, de España, de cualquier otro país o continente de habla hispana, donde nos van a ver también de hacia manera directa a través de estos medios, o de manera diferida a través de nuestra página de YouTube. También le damos la más cordial bienvenida a este servicio de adoración, exaltación a nuestro Rey, y un conocimiento, para obtener ese conocimiento de parte del Espíritu de Dios acerca de Jesucristo, para que Él sea literalmente formado en nuestra alma en este tiempo. Cada persona también que nos ve de las distintas ciudades, poblaciones o estados de la República Mexicana, le damos la más cordial bienvenida en este día, y creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial para cada uno de ustedes. Amigo que nos ve a través de estos medios de comunicación, si tuviese oportunidad de compartir la palabra del Señor, que es lo más grande y maravilloso que existe en el universo y que ha existido siempre, que es Cristo Jesús, el Verbo encarnado, si lo pudiera compartir en este tiempo para ayudar, liberar y sacar a alguien de las tinieblas, lo pudiera hacer, hágalo. La verdad es que se trata de ayudar a alguien a que sea libre. Si usted lo hace, va a ayudar a alguien a hacerlo libre. Muy bien, pues continuamos con el tema que se llama ¿cuál es el evangelio eterno? ¿La gracia o la ley mosaica? Si tuviese oportunidad de darle clic, like a la campanita o seguir la página de YouTube, también ahí le van a llegar cada uno de los videos que subimos cada cierto tiempo. Subimos todos estos videos de estas enseñanzas que están en Face, pero ya en listas de reproducción
totalmente ubicadas por cada una de las series que tenemos en la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde usted también se puede conectar a través de nosotros. Le recordamos a cada persona que nos ve a través de estos medios que acá tiene una familia en Jalisco, México. Muy bien, pues vamos directamente hasta la palabra, esa maravillosa palabra de Dios, que es la única que nos puede ayudar y sacar a libertad de la opresión y de las cadenas y de la esclavitud en que pudiese estar alguien ahí sumergido. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra en el nombre de su maravilloso y glorioso Señor Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tema tan trascendental que estamos viendo hasta ahorita. Es un tema que podemos decir que la idea principal, el objetivo principal de esta serie, porque es un tema seriado, es poder dar a entender principalmente que el Evangelio no es algo que surgió hace 2000 años cuando Cristo murió en la cruz, sino que ya era el plan eterno, el propósito eterno del Padre, enviar a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros, por esta humanidad, derramara su sangre, quitar el pecado y trajera muchos beneficios como parte de la herencia que nos dejó en Cristo Jesús. Entonces trae muchos beneficios, no nada más ser salvo e irse al cielo, ser justificado, irse al cielo cuando usted se vaya a esta tierra, sino también trae provisión de sanidad para su cuerpo, trae larga vida para que usted viva larga vida sobre la tierra, trae manifestación de bienes y riquezas, trae una vida plena. Lo que sí le comento es que sí también conlleva por agradecimiento una responsabilidad. Entre más usted entienda del Evangelio, entre más aprenda el Evangelio, siempre va a haber mayor corresponsabilidad, en el sentido de que no lo hacemos si podemos compartir, apoyar y predicar el Evangelio a cada persona que está en tinieblas, que no conoce a Jesucristo y que está en muchos lugares. Se están muriendo muchas personas todos los días. En los hospitales se están muriendo todos los días personas. Sin embargo, si nunca les hablamos de Cristo, esas personas la verdad es que pues se van a ir a un lugar de sufrimiento. Y por eso es la idea de todos esos proyectos que tenemos financieros para compartir el Evangelio aún más. O sea, le digo, vienen cosas poderosas de lo que vamos a hacer en el 2024. Vamos a comenzar a tener eventos de evangelismo masivos en muchos lugares, no nada más en Jalisco, en muchos lugares. Y pues a lo mejor ya no vamos a trabajar en lo natural, porque el Señor estará supliendo todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria, pero sí nosotros somos corresponsables en el sentido de que si somos coherederos, dice Romanos capítulo 8 del 16 al 17, que somos coherederos juntamente con Cristo, significa que recibimos herencia no por las buenas obras que hagamos, sino por lo que Él ya hizo en la cruz. Por su obra perfecta en la cruz nos proveyó todas las cosas. Ahora, las cosas que se están manifestando siempre llevan en el sentido de que por agradecimiento podemos corresponder a eso que nos está proveyendo el Señor y manifestando como parte de la bendición todos los días de nuestras vidas. Y una de las grandes responsabilidades que tenemos nosotros es el ministerio de la reconciliación. Sí tenemos responsabilidades como hijos de Dios, pero nunca en el sentido de condenación. ¿Sí me explico? O sea, nunca en el sentido de decir, si no lo hago, Dios me va a castigar. O sea, no en ese sentido, pero sí por gratitud correspondemos ese amor en muchas áreas donde todavía tenemos que corresponder, porque si no correspondemos, ¿cuál sería el sentido, por ejemplo, que usted sea sano y viva 120 años o 100 años, póngale? ¿Cuál sería el objetivo? Que estemos bien económicamente y seamos de 100 años. ¿Cuál es el objetivo? ¿Llevarnos viendo La Reina del Sur 24 horas al día, 8 horas al día? ¿Estar de ociosos, improductivos? No es así. Y no lo digo para condenación, sino lo digo simplemente porque tenemos que ponernos activos en el reino. ¿Me explico? Si el Señor nos salvó a nosotros, no por obras de justicia, sino por su misericordia, por su gracia, por su maravillosa justicia que fue aplicada en Cristo Jesús. Él nos salvó, nos rescató de las tinieblas. Entonces, por agradecimiento, nosotros tenemos que contribuir a esto que se llama predicar el Evangelio eterno. El Evangelio eterno no es para que se quede enjaulado. Yo soy de las personas que menos me gusta estar en 4 paredes.
En 4 paredes nos reunimos, nos congregamos para aprender más acerca del nuevo pacto, acerca del pacto eterno, acerca de Cristo Jesús, acerca de la gracia, acerca de la justicia de Dios, etcétera, ¿no? Pero también conlleva el dar frutos en el sentido de que podamos ser productivos en el reino de Jesús y poder compartir. Hay personas que ni siquiera comparten esa enseñanza ni a sus amigos ni a sus familiares. Pónganse a pensar, ahora se llevarán en la calle predicando la palabra. No. Entonces eso debe salir por naturaleza de cada uno de ustedes. No debe ser de que yo tengo que estar, hermanos, Miguel, ándele, comparta con un amigo de usted que está en la oscuridad. Usted comparte el evangelio donde quiera que ande, en la calle, en el súper, cualquier lugar. Si ve una persona ahí necesitada, llorando, háblele de Cristo. Siempre es importante ese sentido del ministerio de la reconciliación. ¿Ok? Entonces, continuamos entonces, después de esa breve introducción. El evangelio es para compartir. ¿Cuántos saben que le estamos dando a conocer el evangelio eterno a usted? Pero el evangelio es para compartirlo, no es para quedarnos con él, porque el evangelio trae por añadidura todas las cosas. Todo lo que usted necesita para vivir aquí en la tierra, el evangelio lo trae. Quiere larga vida, el evangelio la tiene. Quiere paz, el evangelio lo trae. Quiere salud en su cuerpo, el evangelio lo tiene. Quiere bienes y riquezas, el evangelio lo tiene. O sea, todo eso ya está dado, ¿me explico? Todo lo trae. Por eso la idea es compartir eso que trae todas las cosas, que es el evangelio de Jesucristo. Muy bien, pues vamos a entrar en ciertos temas ahora acerca de cuál es el evangelio eterno, la gracia o la ley. Es fácil de responder, no, pues la gracia. El problema es que cuando ya empiezan a mezclar pactos, por una parte son salvos por gracia, pero por otro lado tienen que agregarle muchísimas obras a la fe para poder obtener lo que ya se les dio por gracia. Pónganse a pensar, o sea, tienes que hacer muchas obras. La fe, ponle obras a la fe, y entre más obras le pongas a la fe, más vas a recibir de Dios. ¿Será cierto? O ya lo tenemos todo y prácticamente ya lo recibimos todo, porque Él nos los proveyó ya todo. Nosotros nada más tenemos que hacer esa recepción básicamente de lo que ya nos proveyó en la cruz del Calvario. ¿Me explico? Básicamente eso es la fe. Y cuando usted comienza más a conocer acerca de la fe y de la gracia, se va a dar cuenta que hay menos cargas para el que utiliza la fe que para el que pagó el precio, que es Cristo Jesús. Si la fe le representa una carga, si la fe le representa un esfuerzo que tiene que hacer obras, obras y obras para poder obtener algún milagro financiero de parte de Dios, créalo que no es así. ¿Sabía que hay hermanos en Cristo que están ayunando para obtener bienes y riquezas o para tener un trabajo? Hay personas que ayunan para tener un trabajo. ¿Y por qué mejor no reciben lo que ya les proveyó Cristo? Porque ignoran a lo mejor el pacto. No hay que criticarlos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué fue dada la ley? El propósito de la ley es importante entenderlo para que usted entienda que realmente el evangelio es la gracia eterna, porque hay una gracia eterna, ¿ok? El evangelio siempre será la gracia, el favor inmerecido a través del Hijo de Dios como un cordero que fue inmolado desde antes del principio de la fundación del mundo, ¿ok? Como lo dice Apocalipsis. Si podemos ir al Apocalipsis 14 también, por favor. Apocalipsis, por favor, para tener un panorama más general. ¿Listos? Apocalipsis capítulo 14. Vi volar por en medio, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo. ¿Para quién es el evangelio? No es para un cierto pueblo llamado Israel, ¿ok? No es para judíos o denominados judíos ahora, sino dice que el evangelio eterno era para predicarlo a los moradores de la tierra, pero dice a toda nación, tribu, lengua, pueblo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces es para todos, ¿ok? También tenemos el Cordero, por eso es el evangelio eterno, ¿no? Son las buenas noticias eternas y fue el plan eterno de Dios para esta humanidad.
Podemos ver también otro texto de Apocalipsis, hablando del Cordero. ¿Listos? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 también nos habla del Cordero que fue sacrificado desde el principio del mundo, o el principio de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Está hablando de una de las bestias, ¿no? De aquellos que no están escritos, los que lo adoraron fueron aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, y el Cordero que dice que fue sacrificado desde el principio del mundo. Entonces el Evangelio no es algo que surgió hace aproximadamente 2000 años con Cristo, sino que esa fue la manifestación del Evangelio eterno, ¿ok? Las buenas noticias de que iba a venir el Mesías ya las tenía desde Adán. Ya se sacrificó un cordero cuando Adán pecó. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Sacrificar un animalito para cubrir de pieles al hombre. ¿Sí recuerda que cubrió a Adán de pieles, verdad? ¿Sí lo recuerda esa parte o no? Los cubrió de pieles. Dios les mostró a través de pactos transitorios o temporales que venía un cordero a manifestarse, que ahora denominado nuevo pacto para los judíos, y para nosotros sería un pacto eterno, porque estábamos contemplados desde el principio de la creación, estaba contemplada toda la humanidad para que vinieran a ser conforme a la imagen de su Hijo, es decir, de Jesucristo, pero era toda la humanidad, no era nada más un pueblo denominado Israel. Ahora, no sé si ya lo vimos, que el Evangelio, creo que sí lo vimos en la sesión anterior, que el Evangelio se le predicó a Abraham. ¿Sí lo vimos o no lo vimos? Gálatas 3:8. Se le predicó el Evangelio a Abraham. Dice que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, todas las naciones se refiere a todas, no nada más un pueblo llamado Israel. Y ahí el gran problema, que aún en la iglesia cristiana evangélica se está enseñando y se está idolatrando al pueblo de Israel que vive en el Medio Oriente, como diciendo: es el pueblo de Dios. Y no está mal orar por el pueblo de Dios, no está mal todo eso, pero realmente el pueblo de Dios, dice según Efesios capítulo 2, dice que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles. Entonces el pueblo de Dios son todos aquellos que están en Cristo Jesús, no los que habitan allá en Israel. ¿Sí me explico? Veamos lo que dice el nuevo pacto. Ahora, Dios, según Romanos 11, Dios tiene un plan para Israel, siempre lo ha tenido, y el plan ha sido en Cristo Jesús. O sea, todo israelita, todo judío que viene a estar en Cristo Jesús, todos, sin excepción alguna, vienen a formar parte del pueblo de Dios, entre judíos y gentiles, la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Siempre he tenido el plan ese, pero como dice Romanos 11, yo me he apartado un remanente. Entonces van a ser los remanentes que crean en Cristo, de los judíos que vengan a ser o formar parte del pueblo de Dios, pero siempre va a ser en Cristo. No hay ningún plan, ningún evangelio eterno asegurado para los judíos en especial, porque cuando estaba Abraham no existían los judíos. Surgieron a través del nieto de Abraham, Israel, pero no existía el pueblo judío. Sin embargo, a Abraham se le dio la promesa de que en él iban a ser benditas las naciones de la tierra. Incluye judíos, pero incluye todas las naciones de la tierra, gentiles. ¿Ya? Entonces, eso ya lo entendemos. Si a Abraham se le predicó el Evangelio 430 años antes de que surgiera por primera vez la ley de Moisés en el Sinaí, en Éxodo 19, Éxodo 20, 430 años antes, a Abraham ya se le había dado el Evangelio, se le había predicado el Evangelio, que era la salvación a todas las naciones, a todas las ciudades, a todos los países, a todos los moradores de la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, el Evangelio es para todos los moradores de la tierra, pero a Abraham se le predicó esa buena noticia: en ti serán benditas las naciones. Entonces el Evangelio no es para un pueblo judío, el Evangelio es para todos. Pero ¿sabía usted que los judíos creían ellos que el Evangelio nada más era para ellos? Si no, vea nada más la actitud de Pedro en Hechos capítulo 10, cuando fue antes de ir con Cornelio. Recuerda que le puso una visión, y luego le puso animalitos inmundos de Levítico 11, y le dijo: mata y come, le dijo el Señor, el Espíritu Santo. Sin embargo, Pedro dijo que él jamás entraría nada inmundo a su boca.
Pero Dios le dice, y le hace una referencia a ellos para decirles que ahora lo que Él santificó, es decir, los gentiles, lo que Él santificó son los gentiles, porque los apartó también a los gentiles para que fueran salvos por medio de la fe en Jesucristo. Tú no puedes llamar inmundo, Pedro, aquello que yo he santificado, le dijo a Pedro. Fíjese, póngase a pensar. ¿Por qué? Porque la idea de los judíos era que gentiles no podían ser salvos, nada más israelitas. Si no, lea Hechos 11. Cuando una vez que Pedro dijo, es que tuve una visión, les prediqué el evangelio a la casa de Cornelio, a soldados que había ahí, a su familia, y todos recibieron el Espíritu Santo, recibieron a Jesucristo, fueron salvos. Y luego en el 11 fue reprendido Pedro por unos ancianos radicales, ortodoxos, como siempre hay, que no creían que iban a entrar los gentiles, las naciones, también a ser parte del pueblo de Dios. Eso ya se estaba dando como parte de la transición de la iglesia primitiva. Judíos no creían que los gentiles iban a ser salvos. Tan es así que les llamaban de manera despectiva perrillos. Entonces el evangelio, el cordero fue inmolado desde el principio de la fundación. No es algo que surgió hace 2000 años. En lo que a Dios respecta, claro, ¿no? Pero se manifestó sacrificado hace aproximadamente 2000 años. ¿Sí entendemos esa parte? Entonces vamos a entrar a una parte que en cierta manera es un poquito polémico. Entonces, ¿para qué fue dada la ley de Moisés? El propósito de la ley es el que vamos a ver el día de hoy, con la finalidad de que usted entienda que la ley no fue el plan ni el propósito inicial de Dios. Nunca fue. Surgió 430 años después de la promesa a Abraham, y surgió más o menos 2500 años después de que se le dio las primeras palabras a Adán en Génesis. 2500 años después surge la ley. Es decir, 1500, 1400 años antes de Cristo surge la ley. Entonces, ¿pero para qué fue dada la ley? O sea, ¿cuál era el objetivo? Que nosotros como mexicanos, latinos, o un alemán, un francés, también pudiera aplicar la ley a sus vidas. ¿Sería realmente el objetivo? Esa es una pregunta, ¿no? Es una pregunta, como decía, las preguntas retóricas del apóstol Pablo. ¿Será para también las demás naciones la ley de Moisés para que sea de aplicación estricta? No, nunca lo va a ser. Entonces, pero eso lo tenemos que analizar usted, porque mire, si no analizamos cuál fue el propósito de la ley, el propósito sustancial de la ley, si no lo entendemos, a lo mejor usted puede caer en errores de los que se denominan raíces hebreas o falsos judíos mesiánicos, donde ellos creen que hay que cumplir ciertos rituales o ceremonias que vienen en la ley de Moisés, como los días festivos, por ejemplo, que ellos guardan todavía el séptimo día, así como los hermanos adventistas. Me encontré hoy en la semana un hermano adventista. Yo voy a hacer ejercicio, termino de correr y hago lagartijas ahí en el parque que está frente a la casa. Su parque, para los que no van a correr, es su parque. Ok, pero ya que el Señor le manifiesta las finanzas, ¿ya tiene tiempo para ir a correr o no? Tiene que ejercitar su cuerpo también, no nada más echarle puras tortas. También ejercita su cuerpo. Por eso dice el apóstol Pablo, el ejercicio corporal, dijo Pablo en 1 Timoteo 4, dice, para poco aprovecha. Pero nunca dijo en nada aprovecha, no, para poco, pero sí aprovecha. ¿Estamos de acuerdo? Ya va a tener ese tiempo usted también para servir al Señor, y para, ahora que tengamos ese proyecto que yo le llamé proyecto de gracia sobre gracia. Es un proyecto poderoso de evangelismo, no nada más para Jalisco, no nada más para México, sino para todo Latinoamérica y todo país de habla hispana. Es un proyecto poderoso que vamos a hacer. Yo creo que lo voy a hacer copartícipe, si usted desea, claro, ¿no? Si dice, no, pastor, no participo yo, me quiero quedar sentado en una silla aquí nada más los domingos, bueno, está bien, no le vamos a decir nada. Y si viajamos a otros países, a hacer de bendición a otros países, porque vamos a hacer de bendición a otros hermanos pastores, vamos a hacer de bendición a la obra de Cristo, vamos a ir a apoyar otras obras, etcétera, muchísimas cosas que vamos a hacer. Entonces, el proyecto del Domo de la Fe es un megaproyecto, el Domo de la Fe, pero no necesitamos una iglesia de 2000 o 5000 personas para hacer un proyecto de ese tipo. Sí sabía que no necesitamos. Lo único que requerimos es recibir
lo que ya se nos dio por gracia, es decir, ejercitar la fe que se nos fue depositada en el interior. Es lo único que ocupamos. Y para nuestros amigos que nos ven por internet y quiere usted también entender este proyecto, o tenemos una oración que hicimos, una oración del nuevo pacto ahí, con el fin de recibir por fe lo que ya se nos dio por gracia en el área financiera, porque hay muchos que no creen que el Hijo de Dios, los creyentes tienen que ser, yo creo que tienen que ser enriquecidos todos los creyentes, y si va a haber algún pobre, sea una persona que no esté en Cristo. ¿Entiende? Entonces, yo eso creo. ¿Por qué? Porque la riqueza es parte del cumplimiento del propósito eterno del Padre en la tierra, que es la predicación de Jesucristo, la impartición de Jesucristo, la formación de Jesucristo y la expresión de Jesucristo por parte de la iglesia. Si nosotros no somos enriquecidos para toda buena obra, entonces la obra siempre se va a estar estancando, mi hermano. ¿Por qué lugares no pagan un programa de televisión para salir por medios de comunicación? Porque necesitan esto. Se requiere lo económico. Si su riqueza, la riqueza que le va a proveer el Señor, que ya la tiene por la fe, que ya se le dio a través de la gracia y que ya se va a manifestar, si esa riqueza le enfoca principalmente al reino de Dios y entendiendo que usted ya es justo, como dice Romanos 6:33, ya no tiene que buscar la justicia, porque muchos de usted ya entiende lo que es la justicia de Dios, que alguien fue justiciado para que usted no fuera, y usted fuera declarado justo. A alguien se le cargó la pena, la cárcel por usted, a alguien se castigó por usted. Eso se llama justicia, ¿ok? Usted ser declarado justo y por la fe recibir esa justicia de Dios. Todo eso ya lo entendemos, ¿ok? Pero dice buscar primeramente el reino de Dios, Mateo 6:33. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios? Bueno, todas las cosas inherentes al evangelio. Todo se nos da por añadidura, pero esa añadidura también conlleva a nosotros ser, por agradecimiento, participar para que el propósito eterno del Padre se cumpla en la tierra y Cristo sea predicado a esta humanidad que está en tinieblas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ser de bendición para muchas naciones y no necesitamos, como le digo, tener 5,000 personas en la congregación para hacer un megaproyecto. Porque el Señor puso en nuestro corazón un megaproyecto. ¿Sabe la dimensión de ese proyecto? Yo creo que muchos de ustedes no le han captado la dimensión del proyecto. O muchos están, para aquí que se debe, pastor, van a pasar como 50 años. Dios mío. Todo es cuestión de una visión. Escribe la visión y declárala en tablas. La visión era parte de la fe que ya venía para los creyentes en el nuevo pacto de Habacuc, capítulo 2, del 2 al 4. El justo vivirá por la fe, dice el Habacuc 2:4, pero el 2 dice que escribes una visión. La fe conlleva también a visionar las cosas del reino. No puede fallar, si usted tiene una visión del reino, no puede fallar que usted viva una vida plena sobre la tierra, porque es la añadidura que vamos a recibir nosotros por primeramente poner nuestra mirada en las cosas del reino. ¿Okay? Y poner la mirada en las cosas del reino no nada más es llenarnos del conocimiento de la gracia y de la justicia y de nuestra posición en Cristo, sino también poder impartirle a esta humanidad que está en tinieblas. Esa es la predicación de Jesucristo. Entonces el proyecto ya está próximo. Yo creo que en 2024, finales de 2024, vamos a ir viendo, bueno, antes vamos a ir viendo el terreno. Es un terreno de 1,5 hectáreas el que había visto yo. Es un local para 5,000 personas. Es para traer salmistas de todos los países. Es para traer predicadores de todos los países para que poder rescatar esta humanidad que está en tinieblas. Es un megaproyecto que va a incluir a muchas congregaciones de Jalisco, muchas. Sean de gracia, sean de fe, sean pentecostales, sean bautistas, todos van a estar cordialmente invitados. No todos a lo mejor van a aceptar, ¿no? Pero vamos a unir las iglesias de Jalisco. Es un megaproyecto. No es cualquier proyectito, mi hermano. Tenemos que visionarnos en ese proyecto. Una vez yo recuerdo que un hombre llamado Jesse Duplantis, me gusta mucho cómo enseña acerca del evangelio. No tiene el evangelio de la gracia como nosotros, claro. Hay diferencias, por obviedad. Pero ese hombre una vez le pidió al Señor $50,000 para un proyecto que él tenía. Señor, pues necesito $50,000, no sé para qué iba a ser, no sé, un proyecto ahí de construir unas oficinas, no recuerdo qué era. Entonces
Me gustó de la manera en que el Señor le mostró, ¿no? Que lo que es parte de la fe y que nosotros podemos utilizar, que muchas veces no utilizamos la fe, lo único que creemos es que se nos dio todo por gracia, pero no visionamos nada, o sea, no tenemos de un proyecto, nada. Entonces siempre tenemos que tener un proyecto del reino, ¿ok? Entonces mire, le dijo el Señor, necesito $50,000. Y no sé si pasaron unos meses, ¿verdad, Michelle? Algo así, meses pasaron, no muchos, ¿verdad? Y el Señor le dio sus $50,000. No sé qué manera llegaron, pero ese es un hombre millonario porque la mayoría de sus inversiones la tiene en casas de bolsa, la tiene invertido en Forex, tiene invertido en Forex, criptomonedas y todo ese asunto, que regularmente él no lo dice en sus predicaciones, pero él tiene la mayoría de su riqueza ha sido a través de inversiones, la mayoría de la riqueza de Jesse Duplantis. Por eso él dice, a mí no me falla nada, porque en Cristo Jesús yo no soy de los pastores que he tenido déficit en mi ministerio. Y yo sí he escuchado de otros pastores que a nivel internacional se mueven, que han debido hasta $2 millones de un programa de televisión. O sea, en Estados Unidos un programa de televisión te sale carísimo. Entonces esa persona tenía, no sé si 6 meses sin pagar la televisión, no sé si le daban crédito ahí, pero llegó a deber $2 millones en la televisión de Estados Unidos para pasar un programa de televisión. Fíjese, $2 millones. Es carísimo los medios de comunicación. Aquí son caros en México, cuánto más en Estados Unidos. Entonces, pero Jesse Duplantis nunca ha tenido un déficit, nunca ha tenido un problema que deba más de lo que él tiene. Es parte de la educación financiera del reino, ¿no? Usted ya se sabe el curso que dimos, ¿no? Dimos un curso basado en una educación financiera normal, natural, conforme inclusive lo utilizaban los judíos o lo utilizan los judíos. Pero también vimos un curso de educación financiera, el Nuevo Pacto también, que es muchísimo mejor que basado en el criterio de los judíos y los proverbios de Salomón. Por ahí la dimos el año pasado, está en YouTube, si alguien lo quiere escuchar, bueno, adelante, ¿no? Entonces, pero Jesse Duplantis se entera que Oral Roberts estaba hablando en un programa de radio, hace ya algunos años. Oral Roberts ya murió. Y estaba hablando de que él requería hacer un proyecto, no sé qué iba a ser, un proyecto muy grande y ocupaba $6 millones. Y estaba predicando, $6 millones, no de dólares, según yo eran 6 millones que ocupaba, y estaba predicando en la radio porque vamos a hacer tal proyecto, no sé si era la escuela de Oral Roberts, no, ahora era otra cosa. Pero era un megaproyecto, creo que allá en Tulsa, Oklahoma, si más no recuerdo, en Tulsa, por allá para el lado de Texas, no recuerdo esas partes que viven ellos. Entonces, pues se le manifestó los $6 millones y Oral Roberts dio un testimonio de que gracias a Dios ya habían tenido para poder concluir con ese proyecto $6 millones. Entonces Jesse Duplantis va con el Señor y le pregunta, ¿por qué a Oral Roberts tú le diste $6 millones? Porque a mí me diste $50,000. Rara vez se habla de estas cosas rara vez se habla de este tipo de cosas en predicaciones, muy rara vez, ¿no? Y yo no creo en el evangelio de la prosperidad como lo enseñan ahorita. Yo creo que la gracia trae prosperidad como parte de la añadidura, yo lo creo, en la riqueza, que trae la misma gracia, porque Él pagó también, se hizo pobre para que yo fuera rico. Pero rico siempre con un propósito, ¿no? Para que se cumpla el propósito eterno del Padre. Entonces, porque si usted va a la 2 Corintios 9:11 dice que usted se ha enriquecido, pero para toda liberalidad. ¿Sí lo ha leído esa parte? Liberalidad significa que usted es generoso, pues, para toda generosidad, para ser generosos, no para quedarnos con el dinero. Entonces, mire, ¿qué fue lo que pasó? Luego le pregunta a Jesse Duplantis, Señor, pero ¿por qué le diste $6 millones y a mí nada más $50,000? ¿Qué cree que fue la respuesta del Señor? Bueno, lo que pasa es que Oral Roberts tenía un proyecto que valía $6 millones. Y tú nada más tenías un proyecto que valía $50 millones. Y es tan impresionante que, mire, yo lo puedo ver ese también, inclusive en la misma Biblia, ¿no? Mire, a ver si lo encuentro esa parte, ahí ahorita, creo que en Mateo. Mire, entonces Dios le mostró la manifestación financiera
para el proyecto o la visión que tenía ahora el Robert. Por eso Habacuc capítulo 2 te dice, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que lea en esa visión. Y es una visión, dice, esa visión no mentirá, porque esa visión es verdadera y también dice que no tardará la visión. O sea, nosotros tenemos por la fe que visionar eso. Creo que es en Lucas capítulo 14. Hay una pequeña expresión de Cristo aquí. En Lucas capítulo 14, por favor. Entonces, mire, yo le estoy poniendo en su corazón una visión a ustedes. Le estoy diciendo, hay un proyecto del Domo de la Fe que va a costar 3, 4 millones de dólares. Eso es lo que va a costar el Domo de la Fe. Va a haber un proyecto para traer salmistas y predicadores internacionales donde se van a gastar $100,000 en cada evento. Vamos a salir a las naciones a bendecir a pastores con la renta de sus locales o con pagarle un salario, etcétera, mensualmente. Vamos a hacer los comedores para las familias de escasos recursos para llevarles el evangelio y también tengan el alimento natural, gente pobre, porque no nada más es llevarles el alimento natural. Podemos abrir un restaurante en una colonia marginada aquí y ya darles el alimento, pero si no le damos lo más importante, que es el alimento espiritual, de nada sirve que usted le lleve el alimento natural, de nada serviría, ¿ok? Entonces vamos a abrir los comedores y va a haber alguien predicándoles todos los días, hablándoles por lo menos media hora la palabra de Dios, y ya que se les habla la palabra de Dios, pues ya se comen su desayuno, ¿no? También tenemos ese proyecto. Vamos a comprar camionetas grandes para que en esas camionetas vayamos por esas personas y traerlas a la congregación para que se congreguen. O sea, hay muchísimas cosas que vamos a hacer. Y yo lo quiero que usted forme parte de ese proyecto, que no se individualice. Y diga, no, pastor, es que yo voy a hacer las cosas por mi cuenta, yo solito o yo solita. Métase en una visión general del reino. Como familia, todos tenemos que contribuir como partes de miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos que engranarnos al cuerpo en ese sentido. Engranémonos al cuerpo. Digo, pastor, yo quiero contribuir con ese proyecto. Entonces, porque al implantarle yo la visión, si la visión es de 80 millones de dólares, 4 millones de dólares, o 3 o 4 millones de dólares, si eso cuesta una visión de ese tipo, y si usted se introduce en la visión, va a tener las finanzas para que se supla eso que se va a pagar y también tengan abundancia por añadidura. Entendemos esa parte. Pero si usted no toma ni una visión del reino, se va a quedar nada más con lo que agarre de sus inversiones y hasta ahí va a llegar. Ya no va a poder más. Por esa razón, la fe o parte de la fe es que usted tenga una visión y un proyecto grande. Y mire, aquí se lo voy a poner en Lucas capítulo 14. Versículo 28, por favor, es un buen ejemplo que nos puso el Señor. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre? Vamos a poner un ejemplo, no sé qué sería una torre en ese tiempo, ¿no? Pero estamos hablando de un edificio, visión de un edificio ahorita. Visión de, por ejemplo, un hotel en Puerto Vallarta, visión de un hotel grandísimo, ¿no? De esos grandísimos, ¿no? Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Dígame, ¿usted cree que una persona que quiera construir un hotel acá en Puerto Vallarta, en Cancún, en Mazatlán, donde usted quiera, quién va a construir un hotel y va a poner los cimientos y no va a tener para el resto? No va a calcular los gastos de lo que le cuesta. ¿A quién no le van a hacer un presupuesto? ¿Usted lo haría? Que vaya a construir su casa. Voy a construir mi casa, tengo 100,000 pesos y la casa cuesta 5 millones. Pero usted nada más tiene 100. Voy a construir 100. Y le dice el arquitecto, pero ocupa 5 millones. Pero tengo 100, yo quiero construirla con 100, pero ocupa 5. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿quién no va a calcular y hacer un presupuesto de lo que quiere construir o de lo que quiere hacer? Todos siempre tenemos que hacer un cálculo de presupuestos. Eso lo llamó Jesús. Dice,
Pero ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Mire, a ver si tiene lo que necesita para. Entonces, en el reino, yo se lo pongo así: no necesita tener el efectivo ahorita, pero sí necesita creer por el efectivo y tener una visión del efectivo para un proyecto que se quiere hacer. Y si usted calcula los gastos y tiene usted una visión declarada ahí en tablas, porque usted ya tiene la tabla de la visión, y usted cree que eso le va a venir, y luego le voy a hacer otra tabla para cuando ya retire ahí se vaya a la otra empresa, y usted vaya y vea la misma visión en otra tabla, y que siga cuánto va a tener dentro de un año, cuánto va a tener en 2 años, cuánto va a tener en 3 años, y usted se visiona en ese proyecto del reino, que usted va a tener las finanzas para poder contribuir con el Domo de la Fe y todo este proyecto que tenemos por toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué cree? Dice Lucas 14:28: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer y a burlarse. Por eso, para mí, calcular los gastos es literalmente tener una visión calculada en importes así ya definidos en una tabla. Yo creo lo que voy a recibir este año, pero yo ya tengo mi cálculo de lo que voy a recibir el siguiente año. Yo ya sé lo que voy a recibir, invierto esto lo saco mensualmente y esto me va a quedar a fin de año y tanto voy a estar generando. Yo ya tengo toda esa visión proyectada, porque yo proyecto antes de construir el Domo de la Fe. Yo tengo que proyectar todo esto, pero visionarlo. ¿Me entiende? Visionar esas cantidades. No sé que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar, ¿y qué dice? No pudo acabar. Cuando yo los introduzco una visión del reino, es para que usted se incluya un cuerpo, se engrane al cuerpo de Cristo. Se engrane al cuerpo de Cristo y digas: yo soy participante de esta visión. Creo que sea mínimo, sea mucho, yo voy a participar en esa visión. Yo sé que no todos lo van a hacer, pero si usted se mete a esta visión, no le va a fallar. Entonces, y luego dice el 31: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 hombres a que viene contra él con 20,000? Es estas cuestiones estratégicas del reino, ¿sí sabía? Las cuestiones del reino deben ser estratégicas y siempre en una visión de fe. Por eso cuando yo leí la parte de Habacuc capítulo 2, del 2 al 4, a pesar de que es un profeta del Antiguo Testamento, pero dice: el justo vivirá por la fe. Y en Romanos 1, 16, 17 se me dice y se me repite nuevamente, y en Gálatas capítulo 3 se me repite nuevamente lo de Habacuc capítulo 2 del 2 al 4, sobre todo el 4, el versículo 4. Entonces, todo cuando se habla de visión, escribe la visión y declara en tablas, obviamente está apuntando a los que vivimos en el nuevo pacto. ¿Me entiende? Ahora sí, mire, vamos a Habacuc, por favor. Quiero introducirlo en esta visión para que no se individualice, sino que se una al cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo que debemos unirnos al cuerpo de Cristo? No ser independientes, mi hermano. Independientes no vamos a hacer nada. Si usted dice: no, pastor, pues yo no contribuyo con usted, yo me voy mejor por otro lado, yo hago esto, yo hago lo otro, y yo lo dejo que usted siga adelante, no hay ningún problema. O sea, a fin de cuentas, nadie está obligado. ¿Estamos de acuerdo? A nadie se le va a obligar. Sí, hermano, ándele, contribuya, yo no le voy a decir nada. Yo voy a tener las finanzas suficientes para construir el Domo de la Fe. Yo solamente lo quiero hacer copartícipe cada uno de ustedes, nada más. Si desean y si gustan. A nadie se va a decir: ándale, hermano, vamos a construir el Domo de la Fe, ¿cuánto va a aportar? Yo nunca les voy a decir eso. Yo les voy a decir nada más: vamos a comprar el terreno y vamos a empezar a construir tal fecha. El que guste, pues ahí está. El que no, pues ni modo. Siga creciendo su dinero y siga creciendo su dinero, pues siga disfrutando el dinero, ¿no? Que no, el Señor se lo dio para que lo disfrutara. Pero hay un objetivo más importante del reino. Pero si usted lo aprovecha para disfrutarlo, pues disfrútalo. Yo no le voy a decir nada. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Solamente lo introduzco una visión
para que usted diga, si el domo de la fe cuesta $4 millones, yo creo que puedo tener $1 millón yo también generado para ese tiempo, o puedo tener $500,000. Para el que cree no hay nada imposible. Unos van a recibir más, otros van a recibir menos. Hablando del proyecto que tenemos financiero, ¿no? de la última empresa. Unos van a recibir más, otros van a recibir menos. Pero el que reciba menos y que haya invertido igual que el otro, el que recibió más, no se vaya a quejar con la empresa, porque todo dependió de una visión de usted, haber ejercido la fe. Por eso les pregunté hace ratito, ¿ya están haciendo la oración de fe basada en el nuevo pacto con respecto a recibir por fe lo que se nos dio por gracia? Esa oración era específica para que usted recibiera por fe lo que se le dio por gracia, sin necesidad de tener que andar haciendo obras, sino ejerciendo la fe y poniendo activa la fe. Si lo está haciendo, qué bueno, me da gusto por usted, pero no vamos a andarle reclamando a ninguna empresa que me quedó a deber, que porque aquel, y luego muchos pues, no se van a lo mejor, si son como en algunos lugares, le va a preguntar, oye, ¿cuánto invertiste? ¿Cuánto invertiste tú? ¿Y cuánto te llegó? Ay, me llegó menos. No se ponga a hacer eso. ¿A cada quien le va a llegar lo que entendió de la gracia, que ya se le dio por gracia? Usted pudo ejercer fe para recibir y llamar a manifestación las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Captamos? Porque no vamos a andar haciendo ni un reclamo, ¿eh? Yo no voy a hacer ni un reclamo, ni por ustedes ni por nadie. Ya si usted se quiere comunicar con la oficina, andar peleando y los voy a demandar y todo, pues todo dependió de la fe de usted. No dependió de la empresa, dependió de la fe de nosotros. Estamos entendiendo el mundo espiritual en el que vivimos, ¿ok? Estamos entendiendo del mundo espiritual, de lo que se nos dio por gracia, del evangelio eterno. Todo viene a manifestación tangible a la tierra, pero usted tiene que ejercer la fe que le fue dada. Si no ejerce la fe, no se queje que otro invirtió $500 y le dieron tanto, y yo invertí lo mismo y me dieron menos, y voy con la empresa y les voy a reclamar, les voy a hablar por teléfono, los voy a demandar. No puede hacer nada de eso. No hay personas que hagan injusticia con nosotros, sino va a depender de que el justo viva por su fe. Y si alguien hace una injusticia con usted, entonces el Señor de todos se los va a retribuir por otro lado. ¿Estamos entendiendo? Pero en el reino no hay pérdidas. No hay pérdidas. Por eso le estoy invitando a que comience a hacer esas declaraciones de fe, a que se visione conforme a Habacuc capítulo 2, versículos 2 al 4. Visiones en un proyecto del reino. Visiónese, porque entre más grande el proyecto donde usted se visione, es más lo que va a tener en manifestación. Porque por eso le platico el testimonio de Jesse Duplantis y de Oral Roberts. Oral Roberts tenía un proyecto para 6 millones. Entonces, ¿cuál es el proyecto que usted tiene del reino? ¿Cuál es su participación en el reino? Por ejemplo, vamos a pagarle un salario a un pastor de X ciudad, de X país. ¿En qué porcentaje va a participar usted? ¿Ya se vio participando? ¿O no va a contribuir? Nadie lo va a juzgar, yo no lo voy a juzgar. Si usted no contribuye, yo sí voy a estar pagando un salario mensual y voy a empezar con 1, luego con 2, luego con 3. Es decir, así. Pastores que ocupen, a ver, ¿qué te hace falta? Ocupa rentar un local, vamos, rentamos su local. ¿Qué local requieres? Bueno, pagamos la luz, el agua, todo. En lo que crece tu congregación algo, no sé. Pero ese es el proyecto que yo tengo, que la misma obra de Cristo siga reproduciéndose, multiplicándose y que la predicación de Cristo siga avanzando. Por eso les digo otra vez, calculen los gastos del proyecto que quieren, del edificio que quieren, hasta dónde quieren llegar, qué es el futuro donde ustedes quieren verse, dónde se ven. ¿Se ven como empresarios o se ven como trabajadores? Desde ahí viene la razón, porque muchos no enseñan esto. Dicen, bueno, es que ¿para qué los cristianos quieren ser ricos? Pues, ¿para qué? Para luego pues, volverse vanidosos. Y bueno, en cierta manera algunos tienen razón, ¿no? Porque agarran dinero y ya no los vuelves a ver en la congregación. Al contrario, los ves más gorditos porque están comiendo más. Te los encuentras en la calle y los ves más gorditos, ¿no? ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no se a la congregación? Es que me llevo comiendo mucho. Pues sí, pues ya tienen dinero para comer, irse a un restaurante todos los días, pues. Pero bueno, como les digo, es sin condenación. Pues yo lo meto a una visión, lo introduzco a una visión, le planteo la visión,
para que usted se meta en la visión, para que de acuerdo a esa visión se calculen los gastos en la participación de que usted van a ser $4 millones, ¿con cuánto usted va a contribuir? Esa es la visión de usted. Mi visión es pagar los 4 millones. Mi visión, yo pagar los 4 millones. Yo no sé qué participación vaya a tener usted. Ya se lo dejo a su criterio. Yo me visiono dando $4 millones para construir el Domo de la Fe. Yo en lo personal, con mi familia. Es todo. Si ustedes quieren participar en eso, bueno, y si no, igual. Ahora sí que la visión va a depender de cada persona. Como les digo aquí, a nadie se le va, porque ese es el Evangelio de la Gracia, que tenemos libertad para hacer lo que queramos, en el sentido, bueno, siempre y cuando no vayamos a hacer cosas malas, pues. ¿Me entiende? Pero hacer cosas, lo que queramos, en el sentido de que nadie va a estar obligado a que tengo que dar dinero, pastor, ahora que el Señor me bendijo con muchos millones, tengo que dar dinero a fuerza, pastor. Es que nunca entendió el reino, nunca entendió la gracia, nunca entendió. La gracia, como dice un pastor, la gracia nunca es para promover y hacer lo malo, o no dejar de hacer lo bueno. Por ejemplo, en la gracia decimos, si no te congregas no hay ningún problema, no te afecta en tu salvación. Pero la gracia nunca promueve que no nos congreguemos. La gracia te dice, no importa si no das dinero para el reino, solamente cree por fe que recibe lo que Dios te dio por gracia, y va a venir a manifestación el dinero, las finanzas. Van a venir a manifestación porque tú estás ejerciendo fe y recibiendo lo que Dios te dio por gracia, sí. Pero la gracia nunca promueve a que no contribuyan para el reino, o sea, nunca va a contribuir en cosas malas, pues. Siempre debemos de ser personas de que por fruto. Pero eso sí, la gracia no tampoco la gracia te impulsa, porque Dios te impulsa el querer como el hacer, pero la gracia nunca te impone. Eso es lo más maravilloso, ¿no cree? ¿A poco cree que yo voy a estar revisando a ver qué hermano dio, cómo está el sobrecito del hermano el día de hoy? O sea, sería improcedente, ¿no? Yo solamente voy a dar el número de cuenta, deposita este número de cuenta de la asociación religiosa, que ya estamos en trámite, por cierto, ya estamos. Ay, Dios mío, por cierto, ya ocupamos el contrato. Ya cumplimos los 5 años y vamos a hacer el último contrato, y ya para diciembre comenzamos con los trámites de la asociación religiosa, a la cual, cuando ya la registremos en el SAT, cuando ya saquemos su cuenta bancaria, solamente le vamos a dar el número de cuenta. Aquí está para los que quieran contribuir. Si nunca llega un depósito de usted, bueno, como le digo, nosotros vamos a hacer el proyecto del Domo de la Fe. Esa es mi visión. Y si usted se quiere introducir a la visión, bueno, usted sabe en qué porcentaje va a participar. Ahora sí que cada quien decida. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Evangelio eterno? Muchísimo. Porque lo que queremos es impulsar el Evangelio eterno, que es a través de la predicación de Jesús, que es la predicación de Jesucristo. El propósito eterno del Padre es que en su infinito amor Él predestinó al Cordero para que fuere el que muriere por nosotros y poder rescatarnos de ese mundo de tinieblas en el que estábamos. Y si contribuimos con ello, mi hermano, usted se va a meter en una gran visión, en un gran proyecto del reino, y usted calcule los gastos. Si requiero tanto, Señor, porque yo quiero contribuir con tanto en esta visión, eso le va a llegar, así de sencillo. El que diga, no, pastor, con $1,000 para los 80 millones yo contribuyo con $1,000, pues eso es lo que le va a llegar. ¿Sí me entiende? En Cristo Jesús ya se nos dio todo, pero sí tiene usted que por fe tomar las cosas que ya se le dieron, sin hacer obras, tomarlo. Ya se me dijo que se hizo pobre mi Señor en la cruz, llevando toda maldición, toda mi maldición de pobreza. Entonces yo creo que si Él se hizo pobre es para que yo fuera enriquecido, yo fuera rico. Ahora yo comienzo a visionarme de lo que yo voy a recibir y lo que yo voy a contribuir en esta visión del reino. Y así sucesivamente comienza a crecer fe. Y ese nos fue el tiempo. Bueno, fue un muy buen impulso que le di el día de hoy para que usted se siga visionando en ese proyecto. Y va a ser inminente la manifestación. Va a estar tan bendecido en esa área, porque yo soy de la idea que la gracia conlleva también la manifestación de bienes y riquezas. No nada más es ser justificados, no nada más ser sanados de enfermedades incurables o recibir la sanidad de lo que ya se proveyó en la cruz, sino también en el área financiera conlleva un propósito del reino, la riqueza del reino. Y no le va a costar obtenerla. Bueno, a lo mejor va a mover un dedito nada más voy a hacer mi transferencia a mi cuenta bancaria. Y si no lo quiere hacer,
Michelle, ¿me ayudas? ¿Lo haces? ¿Mueves tu dedito por mí? Michelle les va a apoyar ahí. Siempre vamos a estar dispuestos a apoyarles, ¿ok? Hay una pregunta muy importante que se hace en las personas que no dividen los pactos correctamente: gracia, ley, ley, gracia. Cuando hay una combinación de ambos, Pablo dice que era un evangelio que estaba pervertido, según Gálatas capítulo 1, versículos 5, 6. Ese evangelio, dice Pablo, se pervirtió totalmente, a tal grado que dice que si llega hasta un ángel del cielo y le dice a usted y le predica otro evangelio diferente que el que hemos predicado, dice Pablo, que el que predicó Pablo, que totalmente es diferente inclusive al evangelio que predicó Santiago, es diferente. No negamos la salvación del evangelio que predicó Santiago, no lo negamos, porque los judíos sí estaban obligados a guardar la ley, no nada más recibir la gracia, obligados. En los primeros tiempos, cuando se escribió la carta de Santiago en el 44. Pero después que viene la revelación del apóstol Pablo, el evangelio debe ser judíos y gentiles, ni siquiera tener que guardar la ley, menos en ese tiempo. ¿Okay? Eso es lo que su servidor cree, de acuerdo a lo que ha analizado el nuevo pacto. Entonces, la pregunta es: ¿será cierto que Dios es el mismo ayer y por los siglos? Muchos utilizan esa expresión para decir Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos es el mismo. Y luego utilizan Malaquías 3:6, que obviamente es un texto todavía que está entre los profetas que vivieron bajo la ley de Moisés. Dice Malaquías 3:6: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué entiende la palabra consumidos? Son muertos, ¿no? Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué significa que no cambia Dios? Una cosa es que Dios, y luego Hebreos 13:8 pues dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa que Dios no cambia? ¿Qué entiende usted que no cambia? Pues que es el mismo, ¿no? Pero el problema es que han tomado esa expresión para decir que como Dios no cambia, y como Dios es cierto que dio la ley de Moisés en un tiempo específico para un pueblo específico, y que ya a través de Cristo, según Romanos 10:4, dice que el fin o la finalidad o el objetivo se cumplió ya, y hay una fin, y como el objetivo se cumplió, pues ya se cumplió, por lo cual la ley fue instituida como el propósito de la ley. Se cumple el propósito del objetivo, ¿para qué seguimos en el mismo objetivo? Es como alguien que dice, este mes, alguien que se dedica a vender, pues, más los que andan vendiendo en las calles por cambaseo, esos que venden y te venden una cazuela y te dicen te doy crédito de 6 meses. ¿Sí le ha tocado alguno de esos? Todavía hay, ¿verdad? Que dice, bueno, mira, mi objetivo es vender 100,000 pesos este mes. 100,000 pesos, ¿cuánto es en dólares? Para que nuestros amigos que nos ven de otros países, $5,000. $5,000 es tu objetivo vender este mes. Ya se apura y todo. Cumplió el objetivo de 100,000. Cumplió la finalidad de ya llegar a esa meta de 100,000. Ahora, la pregunta es, la empresa donde él labora le diría, ¿sigue cumpliendo la meta de 100,000? ¿O qué le diría? Supera la meta, ya el objetivo está cumplido, ¿para qué continúas en mi objetivo? Ahora ponte o dispone de ahora vender 120,000 pesos, es decir, $6,000. Una vez cumplida la meta, ¿para qué continuamos con la misma meta? Sino que tenemos que proceder a la siguiente meta, ¿no? Lo mismo es que lo que dice Romanos 10:4, el fin, la finalidad de la ley se cumplió, el objetivo se cumplió. ¿Para qué seguir en el mismo objetivo? Si la finalidad principal de la ley es mostrarnos a través de sombras, tipos y figuras al Cordero. Ya vino el Cordero, entonces ¿para qué seguimos en una ley que ya nos mostraba un objetivo que ya se cumplió? ¿Sí me entiende? Es lo mismo. La finalidad ya se cumplió. ¿Cuál era el objetivo principal? Mostrarnos a Cristo. El segundo era decirle al hombre, literalmente, que no podía por sus propios esfuerzos justificarse, o autojustificarse, o justicia propia, que habla el apóstol Pablo. Nadie a través de las obras pudo cumplir una ley. Jamás alguien pudo cumplir 613 mandamientos. Entonces, mire, por eso, cuando muchos dicen Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, muchos dicen, bueno, es que Dios no cambia. Si Dios puso la ley, entonces Él no va a cambiar. La ley en Deuteronomio 28 habla de que si tú haces obras,
si tú cumples todos los mandamientos, te vendrán por añadiduras todas estas bendiciones. Y las bendiciones incluía, pues obviamente, sanidad en el cuerpo, incluía larga vida, incluía que iba a ser bendita tu canasta y tu arteza de amasar, ibas a tener alimento en abundancia, iba a ser cabeza y no cola, ibas a estar encima, no abajo, si tú cumplías. El problema es que los israelitas nunca pudieron cumplir 613 leyes. No eran 10 mandamientos, eran 613 mandamientos, perdón, de una sola ley, la ley de Moisés, en una compilación de 613. Entonces muchos creen que como Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él no cambia, como dice Malaquías 3:6, porque yo no cambio. Entonces, si Dios no cambia, yo lo he escuchado en predicadores, pastores o maestros que dicen, como Dios no cambia, y si Dios te puso que si cumplías mandamientos te iba a bendecir, y si no los cumplías ibas a recibir maldición, entonces pues Dios no cambia. Ahorita en el nuevo pacto tienes que seguir cumpliendo mandamientos para ser bendecido. Pero ¿qué crees? Si no cumples mandamientos, si no eres obediente a los mandamientos de Dios, van a venir sobre ti maldiciones. ¿Por qué quieres recibir? Y muchos te dicen así, ¿por qué quieres recibir lo bueno de Dios, pero no quieres recibir las maldiciones de Dios? Así luego te dicen, inclusive maestros de la palabra fe. Es uno de los casos por lo cual yo ya no quise saber nada de palabra fe. Están mezclando una mezcla total entre gracia y ley. Entonces, ¿de qué servía? ¿Cuál es la diferencia de una iglesia de palabra fe con una iglesia tradicional? Ya ninguna. Están mezclando pactos, feo. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Entonces ellos se basan en Malaquías 3:6, dice que yo no cambio, dice. ¿Qué dice? Yo no cambio. Pues como Dios no cambia, si le dio la ley a los israelitas, pues también es para usted. De una vez, como dicen en Sinaloa, de una vez se le incluyen a usted. Cúmplala. Pero ¿qué tal? Y usted dice, bueno, sí la voy a cumplir y muchas bendiciones me van a sobrevenir. Porque dice que te sobrevendrán todas estas bendiciones y te perseguirán las bendiciones. Muy bueno. Pero luego te dicen, ay, ¿qué tal si no haces bien las cosas? También tienes que aceptar las maldiciones. Póngase a pensar, ¿cómo vas a aceptar maldiciones si Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Y más que nada era enfocado a los judíos. ¿Me entiende? Inclusive nosotros como gentiles ni siquiera nos tenían que haber llegado a esas maldiciones, porque era una ley dada para judíos. Nosotros solamente recibimos lo que conllevaba el evangelio eterno, que Cristo murió en la cruz del Calvario para ahora proveernos toda bendición ya dada en los lugares celestiales y depositada en el interno de nosotros. Ni siquiera pasamos por el proceso de hacer obras, cumplir mandamientos para recibir las bendiciones de Deuteronomio 28, o no cumplir todos los mandamientos y me iban a venir maldiciones. Ni siquiera pasamos por ese proceso como gentiles. ¿Me explico? O sea, nosotros no vivimos en ese tiempo, no pasamos ese tiempo, no nos corresponde ese tiempo, sino que nos brincamos directamente desde Abraham hasta Cristo. ¿Sí sabía que nos brincamos? Bueno, Romanos 4. Porque no por la ley, versículo 13, por favor. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Fíjese, no por la ley, ¿estamos de acuerdo? Fue dada a Abraham y a su descendencia. ¿Quién cree que es la descendencia de Abraham? Muchos dicen, no, por los judíos, no. Porque eso creían los judíos. Según Juan capítulo 8, ellos creían que eran descendientes de Abraham, nada más ellos, no los gentiles. Pero Pablo dice otra cosa. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquella justicia que solamente se recibe gratis. ¿Qué significa recibir una justicia gratis? Es decir, yo recibo ser absuelto de un juicio totalmente gratis sin tener que pagar nada. Pero hay alguien que sí pagó, que se llama Cristo. Él sí fue enjuiciado por y en sustitución de usted. Por eso la justicia que es por la fe, dice, yo por la fe recibo y creo que alguien pagó el precio por mí. Alguien fue castigado por mí. Alguien se juició por mí, por mis pecados. Alguien se le enjuició. Alguien recibió la sentencia. ¿Sabes lo que significa la sentencia? El castigo. Te vamos a dar tantos años de cárcel. Bueno, a Cristo vas a morir en una cruz, vas a llevar el pecado, vas a ir 3 días y 3 noches al corazón de la tierra e ahí vas a sufrir. Él sufrió el castigo 3 días y 3 noches por usted. En la cruz y 3 días y 3 noches.
Entonces no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia que es por la fe. ¿Cuál justicia que es por la fe? ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo. ¿Entendemos? Porque si los que son de la ley son los herederos, fíjese, aquí viene una muy buena pregunta. Muchos dicen, es que los judíos son mejores, están mejor económicamente porque son el pueblo de Dios. Es que los judíos son el pueblo elegido de Dios. No, fíjese lo que dice Pablo. Pero porque los que si son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa que se le dio a Abraham. O sea, si usted dice que Israel es el pueblo de Dios y los únicos que pueden recibir las promesas, las bendiciones de Dios, entonces dice, entonces anulamos toda la fe en Jesucristo. Es como si Cristo no hubiera venido a morir por la humanidad. ¿Para qué murió en la cruz entonces Cristo? Si los herederos son los judíos. Es lo que está diciendo Pablo. Pero si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe en Jesucristo y se anula toda la promesa que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Así de sencillo. Luego dice el 15, pues la ley produce ira. Bueno, en el sentido de que la ley era tan estricta que si alguien violaba la ley, hablando de los judíos y que vivieron bajo la ley, pero incumplían mandamientos, la ley era tan estricta que producía ira o producía castigo la ley. Sí sabía que si usted quiere ahorita cumplir mandamientos, literalmente le produce castigo. Por eso no debemos de combinar, no debemos de mezclar los pactos. La ley produce ira o castigo, pero donde no hay ley, dice Pablo, es una gran revelación, tampoco existe la transgresión de una ley. Si no hay una ley de tránsito que le diga a usted que si rebasa los 60 kilómetros por hora nadie lo puede infraccionar, ni cobrarle una multa. ¿Sí sabía? O imagínese un tránsito que no hay ni un señalamiento, usted va a 80, y luego el tránsito lo para. Oye, debe de ir a 60. Usted le pregunta, ¿y dónde está el señalamiento, señor oficial? Con todo respeto, claro, ¿no? ¿Dónde está el señalamiento, señor oficial? Pero es que aquí debes de ir a 80, pero debe haber un señalamiento. Esa es la misma ley, pues, de Moisés que le digo ahorita. En el tiempo donde no había ley, en la época de Abraham, antes de Abraham, no había ley, mi hermano. Entonces, si no hay ley, no existe un castigo por la infracción a una ley que no existe. Es decir, si no hay ley, aunque hubiera pecado, no había la paga del pecado, es decir, la muerte, no existía. Por eso es muchos, y yo estoy, antes de la ley no había, hubo muertos, sabemos que hubo muertos, ¿no? Después de la ley hubo muertos porque infringían una ley y había un castigo, porque ya había una ley. Pero antes de la ley no se castigaba el pecado, ¿se sabía? Porque la manera en que se ejecuta una ley es cuando la infringes. Y siempre vas a tener un castigo, una condena, y tienes que pagar el castigo. La condena o la multa, como le quiera llamar usted. Entonces, pero el problema es que antes de la ley de Moisés no existía algo que usted pueda transgredir, violar o infringir. No existía. Entonces, ¿cómo lo podían castigar? ¿Cómo cree que lo castigaban? Si no había ley. Entonces, ¿por qué moría la gente? ¿Por qué murieron los del diluvio, los de Sodoma, todo eso? ¿Por qué cree que murieron? Y muchos dicen, no, pues fue Dios el que se los ejecutó. No pudo haber sido Dios porque no existe una ley. Dios no podía ejecutar una ley. Entonces ahí es donde mucha gente no entiende que la tierra entró bajo maldición por el pecado de Adán y que Adán permitió, como le dice en Lucas capítulo 4, cuando Satanás se le presentó al Señor y estaba tentándolo en el desierto y le dijo, a mí me han sido dados todos estos reinos de la tierra, como diciendo, yo domino ahorita y a quien quiero lo doy. Es decir, había un reinado de la muerte según Hebreos 2.14 y el que tenía el imperio de la muerte era el diablo según Hebreos 2.14. ¿Entendemos esa parte? Entonces, ya para concluir, si murieron antes de la ley, no era porque habían pecado. Murieron porque Satanás tenía el imperio de la muerte. Estaba reinando, ya cuando la ley también siguió reinando, porque la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no habían pecado, dice, ¿por qué? Por la transgresión y el pecado de un hombre llamado Adán. Pero Dios nunca pudo haber matado antes de la ley a nadie, ni después de la ley, sino que morían por infringir una ley. ¿Entendemos? Ese es el problema, que no existe una justicia. Bueno, hay una justicia basada en la ley, que es la justicia propia. Yo hago obras para que no ser castigado. Yo cumplo mandamientos para no ser castigado.
basados en la ley. ¿Ok? Por eso dice, donde no hay ley, no hay una infracción de una ley, no hay un castigo. Porque la ley produce un castigo. ¿Ok? La ley produce la muerte, o más bien el castigo es la muerte. Y luego dice el 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Aquí viene la descendencia de Abraham. No solamente para la que es de la ley, es decir, la ley de Moisés, o los que vivieron bajo la ley, judíos israelitas, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Quiénes son los de la fe de Abraham? Gálatas 3, versículos 6 o 7. Estos son los de la fe de Abraham, mire. Gálatas 3, ya con esto concluyo. Gálatas 3, 7. Entonces, basado en Romanos 4, 16, dice, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia de Abraham, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe. ¿De la fe en quién? De la fe en Cristo Jesús. Ahora, yo le preguntaría, o nos preguntaríamos más que nada, entonces, si había dos tipos de descendencias de Abraham, los de la ley de Moisés y los gentiles que no vivimos bajo la ley, significa que la ley nunca nos aplicó, y ya de cuenta que desde Abraham nos pasamos hasta Cristo. ¿Entiende lo que le dije ahorita? Si desde Abraham nos pasamos hasta Cristo, porque así nos pasó Dios, y no tuvimos que cumplir una ley, porque los gentiles no guardaban la ley en la época sí sabe que los gentiles estaban. Algún extranjero que llevaba por ahí con Israel que quería guardar la ley, bueno, porque quería, no porque estaba obligado a guardar la ley, excepto que fue un extranjero que quisiera vivir con ellos. Inclusive a muchos extranjeros los circuncidaban y eso, ¿no? Porque querían guardar ellos la ley, pero no estaban obligados, ni un gentil estaba obligado a guardar la ley, excepto los judíos. Entonces, yo lo que lo quiero llevar es que desde Abraham usted fue trasladado hasta Cristo. Eso es lo más maravilloso, que no tenemos una ley que nos juzgue, mucho menos. Entonces, ¿cómo vamos a andar cumpliendo una ley que ni siquiera nos aplicó a nosotros, ni vivimos en ella y nos traspasaron desde Abraham hasta Cristo? Aquí viene, mira, Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, recuerde lo que le leí ahorita en Romanos 4:16. Dice, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, la promesa de la bendición a las naciones, ¿ok? Sea firme para toda su descendencia. ¿La descendencia de quién? De Abraham. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? No solamente los que son de la ley, fíjese, sino que los que son de la fe. Los que son de la fe de Abraham, y los que son de la fe de Abraham son estos que vienen en Gálatas 3:7. Sabe por tanto que son los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y luego se pregunta, ¿pero cuál fe? Ahí no nos explica mucho, ¿verdad? Bueno, aquí viene el versículo 8 para que vea quiénes son los de la fe. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quién? A los gentiles, a las demás naciones que no son judíos. Entonces, Dios había previsto justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Ya estábamos contemplados desde Génesis 12, desde Génesis 15, Génesis 22, estamos ahí contemplados nosotros. Por eso brincamos, fíjese qué maravilloso. Dios nos brincó desde Abraham hasta Cristo. No pasamos por la etapa de la ley, no nos aplica la ley. Yo no entiendo qué andan haciendo congregaciones cristianas imponiendo los mandamientos de la ley de Moisés, diciendo que los tienes que cumplir. Y luego agarran Malaquías 3:10 y agarran Malaquías 3:7 y 3:8 y dicen, malditos sois con toda maldición, y toda la nación entera me había robado. Espérame, no está hablando a latinos, no está hablando a alemanes, franceses, está hablando a judíos. ¿Entendemos? Y no por eso no tenemos que analizar la ley, insisto. La ley la usamos para ver las sombras, tipos y figuras de Cristo, porque Cristo está en sombras ahí mostrado, pero ahora en el nuevo pacto es revelado a nuestro corazón a través de las escrituras que le dio Cristo al apóstol Pablo en el tercer cielo. ¿Ya? Y por último, y sabed por tanto los que son de fe son los hijos de Abraham, y la escritura previendo que ve justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano. Y luego Gálatas 3:29, el mismo capítulo, 3:28 y 29. El 26, perdón. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque todos habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío, no hay griego. Sí, fíjate, entiende lo que está diciendo Pablo, ya no hay naciones, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, una nueva creación. Y si vosotros sois de Cristo, y ahí viene la gran expresión del apóstol Pablo, ciertamente son descendientes de Abraham, o linaje de Abraham, que es lo mismo. Si usted es de Cristo, ciertamente es linaje o descendiente de Abraham y heredero de la herencia que se le dio a Abraham. Tú heredarás el mundo, según esa promesa que se le dio a Abraham. Entonces, mi hermano, nosotros ni siquiera tuvimos que pasar por el tiempo de la ley. Los gentiles que estaban viviendo en la época de los judíos desde 1500 años antes de Cristo hasta la venida de Cristo, cuando se instituyó la ley, hasta cuando fue el cumplimiento de la ley en el Getsemaní, cuando dijo él, consumado es, ahí se concluye, ahí se termina la obra de la ley, ahí Cristo cumple la ley en su totalidad y se cumple todas las profecías, se cumple todo lo que la ley decía acerca de que iba a venir un cordero, se cumple el cordero sacrificado, ahí se cumplió prácticamente todos los requerimientos de la ley de Moisés. Consumado es, concluido está, tetelestai. Entonces ya la obra está terminada. ¿Para qué tienes que andar haciendo grandes obras para obtener lo que ya se te dio por gracia? Mejor, si vas a hacer obras, no te enfoques a estar utilizándolas en la fe, enfócate mejor a predicar el evangelio. Fíjese, hay mucho cristiano que está haciendo obras para ganarse lo que se le dio por gracia, y hay que añadir a la obra, hay que añadir esta otra obra, y hay que hacer otra obra, porque son obras de fe que nos van a ayudar a obtener lo que Cristo ya nos proveyó en la cruz. Entonces es imposible. No se afane haciendo obras para obtener lo que ya se le dio, porque ya se le dio, recíbalo nada más. Y si va a hacer obras, por favor, obviamente va a hacer obras porque ya es justo, y en lugar de andar haciendo obras de fe, mejor haga las obras de nuestro Señor Jesucristo, vaya y sana a los enfermos, predique el evangelio. No pierda su tiempo en andar haciendo obras de fe. Si la fe realmente conllevara obras, hay muchos ejemplos que nos dejó el Señor en la Escritura. Si a la fe le vamos a añadir obras, entonces Pablo estaba totalmente errado cuando dijo que la ley no es de fe. ¿Se ha leído esa parte? Que creo en mismo Gálatas 3 viene. La ley no es de fe. A ver, búscamelo, Michelle, por favor. Mientras vamos tomando, por favor, Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe. Quiere decir que las obras de la ley no tienen nada que ver con la fe. Por lo tanto, no puede añadirle a la fe obras. Toda obra que usted haga, hágala solamente por servir, por agradecimiento. Sirvamos a Cristo, prediquemos el evangelio, sanemos a los enfermos, que son las obras principales. La predicación de Cristo es la obra principal que tenemos que hacer todos. Predicar a Jesucristo por amor, predicar a Jesucristo por agradecimiento, impulsar el reino por agradecimiento. Así. Muy bien, pues en lo que, si usted tiene oportunidad, amigo, que nos va a traer estos medios, de tomar la cena del Señor como un acto de fe, tener su juguito de uva y su pedacito de pan cocido que representa el cuerpo de Cristo, lo puede hacer. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por este momento que nos da la oportunidad de recordar ese pacto manifestado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos a cada persona que estuvieron conectadas a través de estos medios. El pastor Javier Tosto, bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Si tiene oportunidad de conectarse con él, un rato más va a transmitir, no sé si son 2-3 horas más. Él también va a transmitir ahorita también la palabra de gracia. Saludamos también a Raquel Olivares, Sandra y cualquier otra persona a lo mejor que no podamos ver a través de este medio, porque estamos en varias páginas o grupos y no me llega la notificación. Después veo mensajes de algunos de ustedes que dejaron mensajes y ya no tengo oportunidad de mencionarlos, pero es principalmente porque no los alcanzo a ver si comentan en otros grupos, en otras páginas, porque estamos transmitiendo por Palabra de Fe Gracia Jalisco, por Iglesias Cristianas de Guadalajara, por creo que la Revolución de la Gracia, algo así, ¿no, Michelle? Gracia Sublime. Y si usted entra por Gracia Sublime, pues ya no voy a ver su comentario.
Por eso le digo que muchas veces se me complica, pero igual saludamos a cada persona que estuvo conectada. Gracias por estar conectados con nosotros, con este ministerio, aprendiendo la palabra. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes en este día, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y vamos a tomar la cena del Señor como un acto de fe. 1, representa el cuerpo de Cristo y trae sanidad a nuestro cuerpo. 2, representa la copa del pacto eterno en Cristo Jesús. Este es mi pacto, el pacto en mi sangre, dice. Y esto representa que usted entienda que es justo, justificado, y reciba por fe la justicia de Dios, que se pagó en Cristo el castigo. Él fue el castigado, Él fue el sentenciado y Él fue el que pagó el precio. Y recibe esa justicia usted, y es como si usted hubiera ido a pagar, en otras palabras, y quedó satisfecho ese sacrificio de Cristo Jesús por todos sus pecados, por sus transgresiones, y es por eso que estamos agradecidos. Primera carta de los Corintios, capítulo 11. Señor, te damos gracias. Creemos que hoy trae a manifestación todo lo que conlleva la cena del Señor. En el 11:23 dice tu palabra, Pablo dijo: y porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Cierre sus ojos y vea a Cristo en la cruz ahí. Vea cómo su cuerpo está siendo traspasado por esos clavos. Vea cómo está siendo latigado. Vea cómo está siendo desgarrado. Vea cómo esa corona de espinas está traspasando su sien. Vea su cuerpo totalmente molido y desfigurado. Cuando fue traspasado por esos clavos, sus manos y sus pies, por esas heridas, Él ahí llevó sus enfermedades. Ahí le cayó toda a Él la maldición de la enfermedad de usted, para que usted ahora sea sanado. Y soportando su cuerpo con esos clavos, era un dolor impresionante. Ahora usted puede decir: gracias, Señor, por haber cargado mis enfermedades. Toda la maldición de la enfermedad a ti te cayó en tu cuerpo, y por tus heridas yo he sido ya sanado, y hoy recibo la sanidad de mi cuerpo. Cada sistema, cada órgano, cada músculo, cada hueso, creo que son sanos en el nombre de Jesús. Recibo la sanidad plena de mi sistema digestivo en el nombre de Jesús. La sanidad plena de mi sistema respiratorio, de mi sistema urinario, de mi sistema endocrino, de mi sistema linfático, del sistema nervioso central, en el nombre de Jesús. La sanidad plena de mi sistema inmunológico. Pulmones sean hechos nuevos, corazón, páncreas, hígado, lo llamo existencia y lo recibo totalmente nuevos en el nombre de Jesús. Un corazón potente y fuerte. Creo que soy sano de mi sistema circulatorio. Médula espinal totalmente sana, produciendo sangre limpia en el nombre de Jesús, porque yo soy saciado de larga vida, Jesús. Primera carta a los Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, y lo hice en memoria de mí. Es cuando usted cierra sus ojos y puede ver a Jesucristo derramando toda su sangre desde su sien, desde su cabeza, recorriendo esa sangre hasta la punta de sus pies, derramada en tierra, de tal manera que el centurión romano traspasa su costado y puede ver claramente que sale agua y sangre. Hasta la última gota fue derramada por amor a usted, por amor a esta humanidad, para que usted ahora fuera justo, salvo, perfecto. Usted fuera declarado justo
y que toda justicia que se cargó en Cristo Jesús, usted la reciba por la fe, entendiendo que no hay ninguna condenación no para usted que está en Cristo Jesús. Por eso dice que es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no le habla de un antiguo pacto de la ley de Moisés, habla del nuevo pacto, que es el pacto eterno que se vino a manifestar en la cruz del Calvario a través de ese sacrificio eterno del Cordero eterno. Estamos agradecidos contigo, Señor, por este tiempo, por la vida, por la oportunidad que nos da de poder adorarte, bendecirte, exaltarte, honrarte. En el nombre de Jesús, amén. Sea sano, sea libre, y le recuerdo, reciba a Jesús en su corazón. Es una oración sencilla. Dígale: Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo en mi vida y en mi corazón, porque tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Estoy agradecido contigo porque a partir de este momento no estoy solo, tú estás conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues les recuerdo, todos los viernes transmisiones a las 8 de la noche y los domingos a las 12 del mediodía. Les esperamos próximo viernes, transmisión a partir de las 8. Nos despedimos de cada persona que nos ve a través de estos medios en el nombre de Jesús. Les recuerdo que tienen una familia en Jalisco, México, y les recuerdo que el Señor tiene cuidado de cada uno de vosotros. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, y le digo que es bendecido en Cristo ya. Amén.